En el paquete que enviamos vamos a encontrar esta pieza que tenemos aquí, la pieza más grande, donde hay como más estructuras. Vamos a encontrar esta otra que tiene un pequeño tornillo aquí en un extremo y tiene una pieza que nos va a permitir sujetar nuestro servo a la pieza más grande. Tenemos otro servo que en este caso no tiene mayor pieza, solamente la que lo va a sujetar, y un pequeño tornillito en la punta del servo, y una pieza similar a esta que va a ser el soporte de todo el robot. Inicialmente tenemos que también ubicar los dos tornillos que tenemos aquí en esta primera estructura, y eso los vamos a retirar, porque ahí es donde con los que vamos a sujetar los servomotores, ¿sí? Entonces tenemos unos a un lado y los otros al otro lado. Si nosotros miramos esta pieza desde arriba con la pinza hacia acá, entonces vamos a tratar el motor que tengo en la mano derecha como el motor derecho, y el motor de la izquierda pues como el motor izquierdo. Eso nos va a servir a nosotros para también identificar los motores dentro del esquemático. Primero vamos a mirar que el servomotor quede bien ubicado. Entonces, como tenemos dos motores y los vamos a mirar que ellos pues nos tengan el recorrido que nosotros necesitamos que haga, entonces podemos usar esta pieza del primer motor para verificar el motor que va a ir a la derecha, que es el que no traía pieza. Entonces a este también le quitamos el tornillito, que es el que nos va a fijar ahora el servomotor a la pieza que va a mover. Este motor va a venir de la siguiente forma: va a venir en esta parte de acá y va a ir así, y va a ir sujeto a esta pieza que tenemos acá. Como el recorrido que tiene que hacer la pieza es en este sentido, entonces nosotros vamos a ubicar el eje del motor de tal forma que nos permita hacer ese recorrido. Entonces para eso utilizamos la paletica y miramos hasta dónde llega, ¿sí? Entonces, si nosotros colocamos la pieza del lado de allá, él va a tener todo este recorrido que es el que nosotros necesitamos. Entonces esta solo la usamos para que nos quede el recorrido que necesitamos. Entonces de esa manera nosotros podemos colocar la pieza acá en el extremo, metemos el motor y luego despichamos que ella ya encaja ahí, ¿sí? Entonces ahora podemos ver que ella hace ese recorrido. Todavía no sujetamos el motor. Para eso primero vamos a mirar por este lado de acá y vamos a tomar el tornillito que traía ese servomotor y lo vamos a meter en esta parte, ¿sí? Con la ayuda del desatornillador, entonces vamos a sujetarlo. Por eso es importante que todavía no se haya colocado los otros tornillos, porque eso nos da la libertad de que nosotros lo podamos sujetar, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos sujeto nuestro servomotor del lado derecho. Bueno, una vez ya hayamos hecho esa parte, entonces ya podemos colocar bien nuestro motor aquí y vamos a usar dos de los tornillos que habíamos quitado en un principio. Entonces estos tornillos nos van a fijar el servomotor a la base, y con eso ya tendríamos esa primera articulación sujeta y funcionando. Ahora entonces volvemos al otro motor que nos quedaba. Vamos a hacer la misma operación. Como pues zafamos esta pieza, entonces no sabemos cómo quedó el recorrido. Entonces ahí ya nosotros podemos ver que la pieza debería quedar en este sentido para que ya haga todo este recorrido
que es la que va a mover esta parte de acá. Okay. Listo, una vez ya tenemos ahí nuestro recorrido fijado, esta pieza pues ya la podemos fijar con el otro tornillito con el que venía sujeta. Dentro de las piezas que mandamos ahí, esta pieza también tenía un extremo, un tornillo. Ese tornillito es el que nos va a servir a nosotros para fijar la palanca que va a mover acá. Entonces ubicamos esta palanca de aquí, ¿sí? Que es la que va a hacer este movimiento. Tenemos el servo, ¿sí? Ahí le buscamos como el ladito para que él entre. El eje tiene que quedar hacia la izquierda, ellos están descentrados, entonces ambos motores tienen el eje hacia, pues de esta manera hacia la izquierda, ¿sí? O hacia el frente del robot, teniendo en cuenta que acá está la pinza. Entonces el tornillo va a ir de la pieza que tenemos acá, ¿sí? Porque ahí pasa normalmente, y hacia la pieza que tiene sujeta el servomotor, porque ahí es donde tiene la rosca el tornillo y que va a permitir que se atornille. Entonces nosotros lo atornillamos con suficiente fuerza para que él quede bien fijo, pero apenas para que él pueda moverse libremente. Entonces ya tenemos nuestro servomotor ahí. Ahora lo acabamos de ubicar en su cuadrante y utilizamos los dos tornillos que nos quedaban, que habíamos quitado en un principio, para posicionarlo en la base. Listo, con esto entonces ya tendríamos armada acá el motor, ya se nos movería de esta forma y se nos movería de esta forma, ¿sí? Si de pronto al mover el mecanismo de pronto hace alguna fuerza el servo y queda como duro, es mejor dejarlo quieto, porque él se mueve es cuando ya esté energizado. Finalmente entonces vamos a sujetar nuestro robot a la base. Entonces ahí en el motor de la base también hay un tornillo que hay que quitar, porque es el que nos ayuda a fijar ahí. Y nosotros tenemos aquí una pieza en el fondo que es la que va a entrar dentro de este motor de acá. Entonces nosotros la posicionamos ahí y miramos que él haga el recorrido que nosotros queramos que haga, ¿sí? Y una vez está posicionado ahí, entonces desde arriba vamos a introducir el tornillo aquí en el centro y vamos a fijar la estructura a la base. Y con eso ya tendríamos nuestro robot funcionando.